Dios les bendiga a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Aquí, hermanos, estamos estudiando en el día de hoy la lección titulada Juicio de Gentiles. Comenzamos el día de hoy un libro nuevo. Estamos en el libro de Amós. Vamos a orar y comenzamos este libro que también es otro de los profetas que escribieron libros, ¿verdad? Cortos, solamente conteniendo lo que son 7 capítulos. Amado Dios, te adoramos y agradecemos, Padre, Señor, por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra. Y nuevamente, Señor, de levantarnos en esta mañana, te pedimos que podamos mantenernos conectados contigo y enfocados, Padre, de igual manera en un modo, Señor, donde podamos anhelar vivir de acuerdo a tu voluntad, tomar decisiones que estén alineadas, Padre, con tu plan y propósito sobre nuestras vidas, sin distracción alguna. En nombre de Jesús, Padre, pedimos estas cosas, mi Cristo. Háblanos, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, podemos ver entonces acá que eh, tenemos lo que son los profetas menores que estamos hablando, aquí enfocándonos en el día de hoy, el libro de Amós. Pues exteriormente, ¿verdad? Lo que es el reino del norte se caracterizaba por negocio floreciente, economía sólida, gobierno estable, pero interiormente, hermanos, el diagnóstico de la condición era una condición totalmente deplorable. Ha habido idolatría, injusticia, egoísmo, hipocresía, opresión y arrogancia, lo cual indicaba, en verdad, un mal progresivo de pecado profundamente, hermanos, arraigado, ¿verdad? En esta nación. Amós era un agricultor de oficio. Viste el manto de profeta para así poder presentar claramente el mensaje de Dios en aquellos que se habían acomodado y relajado de una vida fastuosa. La frase que nos llevamos, ¿verdad? Del libro, que es bastante común escucharla, es arrepentíos o pereceréis. Así que arrepiéntanse o perezcan. Las nubes tormentosas del juicio están a punto de derramarse sobre el pueblo de Dios. Las divisiones del libro, primero que nada, el enfoque es prepararse para venir al encuentro de tu Dios, o Israel, que es en el capítulo 4 versículo 2. Las divisiones del capítulo 1 al 2, pronunciamiento de juicio sobre Israel. Capítulo 3, proyecciones de Dios, de juicio por Dios. Ese es el 3 al 5. Del 6 al 7, panorama de juicio para Amós. Y del 8 al 9, promesas después de juicio para el pueblo de Dios. Tópicos generales serían sermones, incriminación, señales y también incentivos. Lugar, las naciones vecinas y la nación norteña también, así mismo de Israel. Y el tiempo fue unos 10 años, desde el año 760 hasta el año 750 antes de Cristo. Vemos acá que Amós, boyero y agricultor de las regiones rurales de Judá, él emerge como un portavoz profético de Dios asimismo para Israel en un periodo de prosperidad y paz. Las 10 tribus del norte se habían vuelto bien indiferentes a Dios, como a veces hacemos nosotros mismos en nuestras vidas también, hermanos. Su autocomplacencia, inmoralidad e idolatría ya no serán toleradas más. Primero a los vecinos de Israel, luego a la nación de Israel misma. Amós vigorosamente da la advertencia de Dios y comparte la frase diciendo, ¿verdad? Prenderé fuego. Estaremos mirando eso. El propósito del libro de Amós fue pronunciar el juicio de Dios sobre todo Israel a la displicencia, la idolatría y la opresión contra los pobres también. ¿Quién escribió el libro de Amós? Pues Amós. Em, los destinatarios, pues el pueblo de Israel, el reino del norte y todo el pueblo de Dios. Marco histórico, el pueblo rico de Israel disfrutaba de paz y prosperidad y estaban muy satisfechos consigo mismos y oprimían a los pobres, incluso los vendían como esclavos. Pronto Asiria conquistaría a Israel y los ricos pasarían también a ser esclavos. Lugares claves de este libro son Betel y también Samaria, y personas claves tenemos a Amós, a Amasías y también a Jeroboam el segundo. Y temas principales también, todos responden a Dios, la autosatisfacción, opresión de los pobres y la religión también
superflua. Así que nos vemos acá que Amós era pastor y cultivaba higueras en el reino del sur, en Judá, pero profetizó en el reino del norte, que era entonces asimismo Israel. Israel estaba políticamente en la cumbre de su poder y su economía era muy próspera. Sin embargo, la nación se corrompió espiritualmente, se adoraban ídolos en toda la tierra y sobre todo en Betel, donde se suponía que se encontrara lo que era el centro religioso de la nación. Al igual que Oseas, Dios envió a Amós para denunciar la corrupción social y religiosa del pueblo. Aproximadamente 30 o 40 años después que Amós profetizó, Asiria destruyó la ciudad capital Samaria y conquistó asimismo también a la nación. Usías reinó en Judá desde el 792 hasta el 740 antes de Cristo y Jeroboam II reinó en Israel desde el 793 hasta el 753. Tecoa, la tierra natal de Amós, estaba localizada en la escarpada nación ovejera de Judá, que estaba como a 16 kilómetros de Jerusalén. Mucho antes de que Amós naciera, una mujer de Tecoa hizo que David se reconciliara con Absalón, su hijo rebelde. En 2 de Samuel 14, 1 al 23 puede leer más de eso. Amós cuidaba de ovejas, un trabajo muy poco espiritual, sin embargo, espiritual, ¿verdad? Entre comillas, sin embargo, se convirtió en un instrumento para llevar el mensaje de Dios. Tal vez su trabajo no lo haga sentirse espiritual a usted o a mi persona, ¿verdad? Ni con éxito, pero eso es uno fundamental, hermano, de importancia si está en el lugar que Dios quiere que usted esté. Él puede obrar a través de usted y de mi persona extraordinariamente si estamos dispuestos a entregarle nuestro día y nuestras tareas en nuestros trabajos. Podemos ver también que el profeta Zacarías y otras narraciones históricas de esta época mencionan un terremoto en Zacarías capítulo 14, versículo 5, y eso lo menciona en el capítulo 1:1 del libro de Amós también. En la Biblia a menudo se representa como un pastor se representa a Dios como un pastor y su pueblo como ovejas. Entonces, como pastor, él asimismo dirige y protege a las ovejas. Sin embargo, también se describe como un león feroz, listo para devorar a los malvados e infieles, como dice Oseas capítulo 11, versículo 10. Carmelo significa campo fructífero y era una región muy fértil. Para que este lugar se secara, la sequía debe de haber sido bastante severa, hermanos. Damasco era la capital de Siria y en el pasado Siria fue uno de los enemigos acérrimos de Israel en aquellos momentos. Después de la derrota de Siria por Asiria en el 802 a.C., como dice 2 de Reyes 16:9, Damasco ya no entonces representó una verdadera amenaza. Entonces Amós pronunció el castigo de Dios a las naciones que rodeaban las fronteras de Israel, incluso Judá. Quizás el pueblo de Israel se alegró cuando escuchó la reprimenda dictada en contra de aquellas naciones, pero más tarde Amós proclamó que el castigo de Dios proclamó lo que era el castigo de Dios no sobre ellos en aquel momento, sino sobre el mismo pueblo de Israel. No pudieron encontrar excusas para su pecado, ya que pensaban que los pecados de sus vecinos eran peores. Dios no hace distinción entre las personas, Dios nos juzga a todos por igual, con justicia, y una palabrita clave, hermanos, es la palabra imparcialidad. Muchas veces nosotros hacemos así a la gente, andamos juzgando y nos olvidamos de nuestros propios pecados, nuestros propios errores. Así que tengamos cuidado con esto. Así que la acusación de que estas naciones habían pecado una y otra vez hace eco en estos versículos, en el versículo 1:3 hasta el 2:6, al evaluar lo que es a Dios en base de nación tras nación y cómo ellos actuaban. Cada una se había negado a cumplirlo con los mandamientos de Dios. El pecado suele volverse parte de nuestro estilo de vida y obviar o negar el problema no nos ayudará. Debemos de comenzar el proceso de cambio, confesando nuestros pecados a Dios y pidiéndole a sí mismo que nos perdone. De lo contrario, no tenemos otra esperanza más que continuar pecando. La casa de Asael se refiere al reino de Siria. Benadad fue el hijo de Asael en 2 de Reyes 13:24. Los sirios eh,
Los sirios fueron esclavos en Kir y ahora están libres. Decretar los sirios, que los sirios regresaran a Kir era como decir que los israelitas deberían de volver a Egipto como esclavos, hermanos. Así que algo totalmente horripilante, algo que uno jamás esperaría. Salir de donde habíamos sido liberados. Eso está en el capítulo 1, versículo 5. Y también en el capítulo 1, 7, 8 tenemos Asdod, Ecrón, Gaza y Ascalón. Eran cuatro de las cinco ciudades principales de lo que era Filistea en aquel momento. Un enemigo que a menudo amenazaba a Israel. La quinta ciudad, Gad, ya se había destruido. Por lo tanto, Amós decía que toda la nación de Filistea sería destruida por sus pecados. Tiro era una de las dos ciudades principales, asimismo de Fenicia, y se habían hecho algunos tratados con esta ciudad debido a que les proporcionaba madera para poder asimismo construir lo que era el palacio de David y lo que sería entonces también el templo de Dios, como dice segunda de Samuel 5:11 y primera de Reyes capítulo 5. Tanto Edom como Israel descendían de Isaac, Edom de Esaú, hijo de Isaac, e Israel del hermano gemelo de Esaú. Jacob también, ¿verdad? Em, y entre estas dos naciones, sabemos lo que pasó entre ellos, pues en base a la lucha, ¿verdad? De quién sería el que tomaría control o al que le correspondería lo que era la primogenitura, podemos ver entonces así que estas dos naciones, al igual como los dos hermanos que siempre estuvieron en conflicto, Edom se regocijó por la desgracia de Israel y como resultado Dios prometió destruir a sí mismo a Edom, pero literalmente borrarlo de la faz de la tierra totalmente, desde Temán en el sur hasta Bosra en el norte. Y los amorreos descendían de la relación incestuosa de Lot y de su hija menor. Génesis 19, 30 al 38. Y estos amorreos, hermanos, cuando escuché la palabra amorreos, hay que entender, ¿verdad?, que vienen de esta relación infectuosa de los, eran hostiles con Israel, y a pesar de que Israel comenzó a adorar a sus ídolos, continuaron atacando. Jueces 10 del 6 al 8 nos muestra esto, y después de que Saúl fue ungido rey de Israel, su primera victoria en batalla fue en contra de los amorreos, como dice primera de Samuel 11. Rabá era la ciudad capital de Amón y la profecía de Amós sobre la destrucción de Amón se cumplió por medio de la invasión asimismo de Asiria. Así que hermanos, vemos muchos datos históricos para entender lo que pasó durante el periodo, ¿verdad? Donde estuvieron dirigiendo diferentes profetas. Amado Dios, gracias por tu palabra y gracias por los recordatorios que podemos ver y los ejemplos, Señor, en vida real de situaciones que sucedieron cuando tu pueblo te desobedeció, cuando tu pueblo se desconectó de tu presencia. Ayúdanos a mantenernos conectados hacia ti, que tengamos una relación íntima contigo, Señor, y que no nos descarriemos en ningún momento, que podamos mirarte siempre, Padre, porque por quién eres en nuestra vida, nuestro Padre Celestial. Te adoramos y agradecemos, Señor, por nunca desampararnos y por siempre amarnos, justamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios les bendiga grandemente, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.